Muchas son las historias, mitos y leyendas que se tejen alrededor de esta, la hacienda La Bolsa, ubicada aquí en el municipio de Villarrica, en el departamento del Cauca. Y como prueba, miremos versiones de personas que conocieron o han escuchado relatos sobre su existencia. Sinesio Mina luchó por la libertad. Se trata de recoger los mitos, las leyendas, los relatos de los ancianos de la región sobre La Bolsa. La Bolsa era la antigua hacienda colonial. En este sitio, esta casa se llama la Casa del Alto, que era la capital de La Bolsa, en donde vivían Julio Arboleda, que era el esclavista de esa época. Y Arboleda de aquí llegó a vender allá y por allá compró y trajo de ahí una de las familias mías. La hacienda La Bolsa comprendía gran parte de lo que son hoy los municipios de Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Jamundí. Por lo tanto es una región sociocultural diferenciada, muy rica en tradiciones. Y la Arboleda aquí tenía todo lo que era la raza negra de esclavos. Los medios mulatos y los negros eran esclavos aquí. Y la Arboleda, aquí está mi familia, los antepasados de mi abuela, mi abuelo, ellos fueron esclavos aquí. Ellas quieren, quieren continuar con todo eso, que no se acabe, que ese legado se devuelva, se pueda entregar a la siguiente generación, que no quede como que hasta aquí llegamos y todo se perdió, sino que realmente es transmitirlo, seguir transmitiéndolo, para que esas otras personas sepan de que eso ha existido y que realmente se quiere que se siga manteniendo en el tiempo. Hacienda de La Bolsa, sí, había una pieza, eso es que se mantenía manchada de sangre, ¿no? Y esa pieza como que era pues donde metían los esclavos a castigarlos, había el látigo, ¿no? Y amarrarlos ahí, y otra cosa también, la cuestión de Julio Arboleda también, que hablaban de eso como que fue Julio Arboleda se hacienda en cierta época. El cementerio, pues yo conocí ese cementerio porque yo me acuerdo así remotamente, que mi papá me llevó una vez a enterrar a un tío mío que llamaba Sael Lerma. Sí. En ese tiempo todavía existía la iglesia ahí, y ya pues a él lo metieron ahí, y ahí lo llevaron al cementerio. Esta iglesia, a mí me parece que eso era en Bareque, ¿no? De alta, de buena anchura, pues, ¿no? Y las paredes eran en Bareque, ¿no? De eso me acuerdo yo, de la iglesia ahí. Nos han quedado esos samanes, y esos samanes existían en esa época. Los samanes que ahí donde está toda esa mona, ahí era la iglesia. La iglesia estaba en ese centro de ahí. Desafortunadamente tumbaron la iglesia, que esa había sido, mejor dicho, hoy en día sería un sitio de 1800 y pico. Desafortunadamente pues no hubo quien en esa época pudiera eso. La hacienda de La Bolsa tiene una propiedad, o tenía acá en Tabla. Sí. Entonces decían que ese señor que lo oían que pasaba a medianoche con una mula, en una mula, sí, hacia allá, para ese lado de allá. Ese es el cuento que yo he escuchado, que lo escuchaban a medianoche que pasaban en esa mula. Yo he oído, porque yo pues fui como más acá, ¿no? De la gente, los mayores. Pero sí yo he oído de la hacienda de La Bolsa que allí mataron muchos esclavos, mucha gente. Allí en la hacienda. Ahí que se veían las pintas de sangre, no sé qué, no sé cuándo. Y también oí que eso era de Julio Arboleda, fue que oí diciendo que era de Julio Arboleda. Fui allí, sí. Estuvimos allí hasta predicando el evangelio.
ahí en esa casa. Fuimos a visitar a muchas personas allí y les predicamos la palabra del Señor allí en ese lugar. Yo anduve mucho por ahí, pero lo que no me di cuenta es, sí me di cuenta que era de Julio Arboleda, pero no me di cuenta si vivieron otros propietarios antes de él o después de él. Yo conocí la iglesia y estuve allí, allí en la iglesia oyendo la misa. En ese tiempo no había como campana, o no me acuerdo ya cómo era que era eso ahí. Pero pues ahí la marca de la iglesia eran unos ladrillos grandotes, unas tejas grandísimas, un piso que le pusieron también de una plantilla grandísima, pesada, que no podía poner eso. Y la edificación bien buena, no sé por qué pensaron en destruirla, que eso debía estar allí bien organizado y todo, ¿no? Pero no sé qué pasó, es que la destruyeron. Y la casa, en ese tiempo que yo anduve allí, también ya el piso ya se venía abajo, no sé si lo han arreglado, porque eso ya estaba bastante podrido, ese piso, cuando yo anduve allí anunciando la palabra de Dios a unas personas que vivían ahí. El cementerio también me tocó enterrar mucha gente allí. Bastantes personajes estuvimos ahí enterrando. Ahí estaba la esposa de Ernesto Carabalí, la primera esposa de él. Y así muchas personas que fueron, que antes los enterraban hasta en esteras. Envueltos en esteras los enterraban ahí, los traían de muchas partes, traían gente, casi de todo este contorno, traían gente ahí a enterrarlo. Sí. Yo estuve allí enterrando bastante de esas personas, ya ni me acuerdo cómo llamaban, pero bastante gente enterramos ahí. Yo le pediría al gobierno que fuera un patrimonio de este municipio de Villarrica, porque es que lastimosamente no quedó nada de la iglesia ahí que representaran cuando una ¿cómo se dice? Cuando una pilastra o algo que dijera aquí fue la iglesia. Solamente están los árboles, que estaba allí la iglesia en medio de esos árboles. Yo sí le pediría al gobierno o al municipio, como se dice, que eso fuera patrimonio del municipio de Villarrica, porque no puede ser que otro venga a tomarlo siendo casi propiedad de uno, ¿cierto? Sí. No es justo. Yo en la Hacienda de la Bolsa, yo sé cuando yo estaba estudiando con las monjas, que a nosotros nos llevaban para allá a mostrarnos cuando habían los esclavos en ese entonces. En ese entonces nos mostraron, allá estaban las sillas, estaban los pilones donde las esclavas pilaban el maíz. Allá había una iglesia que yo no sé por qué el municipio se dejó quitar eso, porque eso ya ve que hago de historia aquí en Villarrica. Y eso estaba la iglesia en ese entonces, cuando nosotros eran la iglesia, y los santos eran de palo. Y entonces la iglesia, cuando nos llevaban allá, por ahí pasaba un río, una cañadita de lo más bonita, y eso era muy silencioso por allá. Y entonces nos iban contando todo lo que hacían con los esclavos. Pues nosotros nos poníamos hasta a llorar de oír esa historia tan triste de que le había pasado a los antepasados, ¿no? Y ahí en la iglesia nosotros oíamos que era manchada de sangre, y nos decían que esa, cuando la pintaban, volvía y salían las manchas de sangre. Y entonces, y ya uno pues le dio esa tristeza, porque que había quedado eso de historia para los muchachos que iban naciendo, se dieran cuenta verdaderamente que allí hubo una esclavitud. Y allí estaban los muros donde ellos habían hecho, habían ido haciendo los muros, pero era de pura piedra. Y todo eso lo quitaron. Y entonces eso le da mucha tristeza a uno. Y de allá también
y que era que salía la procesión cuando era la Semana Santa, como que era. ¿No? Y entonces, pero a mí más me dio que eso sí lo hubieran dejado aquí, a Villarrica, para que los muchachos que fueran creciendo se dieran cuenta verdaderamente cómo era la esclavitud aquí en Villarrica. Apenas alcancé a ver nosotros eso porque nosotros las monjas, porque yo tuve unos años con las monjas y ellas nos llevaban para allá y a contarnos la historia de la esclavitud. Ay, yo sí le pedí al gobierno o al municipio que recuperara esa antigüedad, porque eso era una cosa de aquí del pueblo y no sé por qué se la dejaron quitar, porque allí estaba la iglesia, porque allí era la iglesia donde se iba a dar la misa. Yo no alcancé a ir allá porque yo estaba muy pequeña, pero yo sí, de la casa materna de mis abuelos, ahí había un pilar que la otra vez se llamaba pilar donde uno se subía, y yo vi a todos cuando iban por allá en ese entonces. Yo no fui esclava ni nada de eso, no, pero en todo, cuando mis abuelos me contaban todo eso, y en el tiempo que yo crecí, estaba todavía la iglesia allá. ¿Ya? Por eso yo cuento eso, porque esa es una historia muy bonita y muy triste, como les digo, muy triste porque esas son las cosas que debe quedar en el pueblo. Había una pieza nueva a mi primo. Sí. A él como la que buscaban cuando iban a regresar esa hacienda. Entonces él había una pieza que él no entraba solo, porque en esa pieza y que estaba en esta carabela colgada, allí de la gente que mataban a él. Él para entrar a esa pieza tenía que buscar quien lo acompañara. Lo garanta. Sí. Y al mismo es que eso pues yo no la alcancé a conocer. La hacienda la conocí. Sí. Pero no parecía que algo allí no. ¿Y el cementerio lo conoció? El cementerio sí, la gente del Chorro sale enterrada ahí arriba. Hay que a cada rato está oyendo mismo. Había harto santo ahí. ¿Sí? Porque acá mi papá tenía un santo grandote que parecía un hombre. Y cuando iban a desbaratar la iglesia y que pase por acá, entonces iban a sacar todos los santos de ahí. Mi papá, un señor que es de San Antonio. No me acuerdo del señor cómo se llamaba. Sacó mi papel santo él y sacó el señor también ese, el santo él. Cuando íbamos nosotros a enterrar los muertos, eso se llenaba de gente. Sí. Allá no cabía la gente en el cementerio. En ese cementerio. ¿Usted conoció la iglesia? También. ¿Cómo era esa iglesia? Ay, muy bonita. Tenía donde uno se iba a sentar. Tenía uno, era por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Y la casa? Y la casa muy bonita, tenía buen techo, buena habitación. ¿Y usted quisiera que esa hacienda de la bolsa fuera de la comunidad? Pues yo creo que sí. Que se la dieran a la comunidad para que la gente fuera a conocer por allá. Pues claro, me parece a mí que queda bien. Eso era la bolsa, todo era que la bolsa, la orilla de Villarrica. Sí. ¿Se llamaba la bolsa? Sí, se llamaba la bolsa ya. La finca. Y allá hay que había una pieza donde maltrataban a la gente, ¿usted la conoció? También. Una pieza, la pieza era oscura. ¿Sí? Sí. Ay, caramba, ¿usted llegó a entrar? Yo ya me iba a asomar. ¿Sí? Sí. ¿Y en esa pieza qué había? Ay,
un poco de cosas. Un poco de cosas habían allá adentro. La cual no ha llegado y se asomaba. Que dicen que no era pies de que metían los esclavos y los maltrataban. Los maltrataban, los metían allá adentro y allá los dejaban, los encerraban. Bueno, nos gusta. Era casi como una cárcel. Sí. Sí. Yo desde muy muchacho voy a decir algunas cosas referentes a la hacienda La Bolsa, o comúnmente como le hemos llamado la hacienda del Alto, hacienda de Alto, ¿no? Y voy a decir que en esa hacienda habían torturado a los esclavos, o sea, las personas esclavizadas bajo el dominio español. Y a la verdad, una vez por curiosidad, juntamente con otros compañeros, entramos a mirar. Y como ya se trataba de unas paredes ya bastante vencidas, destruidas por el tiempo, pero a pesar de eso, miramos que en las paredes había manchas de sangre y se nos decía que esa sangre era producida del castigo que le proporcionaban a los esclavos. Yo, dentro de mis pequeños conocimientos en la materia, soy una de las personas que siempre he deseado de que eso se haga, porque realmente a través de la historia de aquí, de nuestro lugar, pues es una de las historias que pueden realmente quedar plasmadas dentro del conocimiento histórico a favor de las nuevas generaciones. Cuando existía la hacienda de Benjamín Mera allá arriba en Quintero, el camino para entrar con los muertos aquí al cementerio de ahí de la hacienda de La Bolsa, esa carreterita entraba desde allá donde está el puente elevado hasta allá y entraban llevando los muertos en unas andas que hacían de guadua. Eso y ahí en la hacienda de Alto era una parte donde casi toda la gente de allí de San Fernando y muchos de acá de Villarrica entraban allá a Cortescoa. Y muchas veces que iban las hermanas de uno, lo llevaban a uno de la mano para que las fuera a acompañar, porque la gente le daba miedo de la iglesia antigua que estaba allí, que eran unos ladrillos grandotes, y entonces uno veía ahí en las paredes de la iglesia unas manchas de sangre y unas argollitas ahí prendidas en la pared donde cogían y sacrificaban ahí los esclavos. Mientras que la hacienda era siempre allí donde está. Esa hacienda lo único que le han hecho es renovarla, pero no la han cambiado más de lo que era allí la hacienda de Alto. De manera y suerte que también teníamos allá al lado de Potocó un pozo donde cogíamos pescado ahí. Cogíamos huilo, cachico, baloso, de toda esa clase de pescadito ahí. Porque en ese tiempo eso era de Benjamín Mera. Benjamín Mera, el padre de Luis Ángel Mera, un artista que hubo ahí en Quintero. ¿Usted alcanzó a conocer la iglesia o la capilla que había en la hacienda de La Bolsa? Sí, señor.
Sí, señor. Entrábamos allá, los muchachos, a mirar esas cosas. Y ayer antes le digo que veíamos manchas de sangre en las paredes. Y ahí poco a poco que las fueron destruyendo. Inclusive que hay algunos que tienen, como Rodrigo, mi sobrino, allí le vi unas tejas de esas antiguas. Y unos ladrillos, unos grandotes, oiga. Exactamente, de manera que esa hacienda, y por lo menos el cementerio, eso se lo debían de dar a los que viven por ahí juntos, a que lo limpiaran, porque es para muy sucio. Hay un proyecto que se está trabajando con el fin de recuperar ese sitio, que sea un sitio histórico del municipio de Villarrica y por qué no de la nación. ¿Qué opina usted al respecto? No, sería una cosa muy buena, porque por lo menos ahí estamos rodeados de las propiedades que todavía tenemos allí, por ese sitio de la hacienda de Alto. Eso sería una cosa muy maravillosa. No, esa hacienda tiene algo muy histórico. Y allí donde están esos amanes, por ahí era la iglesia. Es una cosa muy histórica eso, esa hacienda, muy histórica. Y es que por lo regular no ha quedado ya otra hacienda así, porque la del Cramarlo eso ya desapareció. Y el único que tenemos es ahí la hacienda, y eso está bien, al reyito de reclamar eso. Sí. Y no, el gobierno no compre eso. Yo estuve en la hacienda La Bolsa la semana pasada, porque sabemos que la hacienda es patrimonio ancestral. Allí nuestros abuelos, bisabuelos, todos hicieron parte de esa hacienda y en la construcción de esa hacienda y la construcción de este pueblo. Yo estuve la semana pasada y miraba con mucha preocupación que la hacienda se está cayendo poco a poco. Los techos están averiados, uno va al segundo piso y tiene que caminar muy despacio para que la hacienda no se caiga. Vean, me da ganas de llorar, de ver el estado de la hacienda y que sabiendo que es un patrimonio nuestro lo estamos dejando acabar y no estamos haciendo nada. Ya el Consejo Municipal hizo una parte, sabemos que la alcaldía debe hacer otra parte para que sea patrimonio departamental y después de ese paso viene ya patrimonio nacional de los afros. Si Villarrica es la hacienda que nos representa, ahí están nuestros ancestros, está toda una vida ahí de nuestra gente. Y vemos otras haciendas en otros municipios que son un ícono. Y nosotros el ícono lo tenemos ahí en nuestras manos y lo estamos dejando caer. ¿Qué comentario le merece que hayan destruido la capilla? Vea, la capilla es, mejor dicho, eso es una de las últimas cosas que pude hacer. Porque la capilla es igual a la de Dominguillo. Además de ser un ícono, es un referente espiritual de nosotros los afros, que representa nuestra espiritualidad. Y derribar esa capilla para dejar nada, para que sea un árbol el que diga, allí quedó, ahí quedó. Entonces, yo pienso que tenemos que mirar esta hacienda, recuperarla, que sea al menos un museo. Y desde el Consejo Comunitario y de otras organizaciones, pues está en nuestra mano hacer lo que sea posible por alcanzarlo y la gente quiere hacerlo, sino que necesitamos apoyo. El mensaje para las autoridades a nivel departamental y nacional es que nos colaboren para que sea patrimonio, y a los que nos importa somos los dolientes, los que queremos que sea un patrimonio ancestral y que la comunidad como tal lo reconoce. Pero las autoridades que nos ayuden en el reconocimiento de esta hacienda como patrimonio ancestral de los afros. Es importante lo que se está dando tanto a nivel nacional, a nivel municipal y a nivel departamental en torno a declarar la bolsa, la hacienda La Bolsa, como patrimonio histórico. Se están haciendo ejercicios porque este patrimonio histórico hace parte de todo el proceso afro del norte del departamento del Cauca y no podemos olvidar la historia de esclavitud que se vivió en esta casa. Por ende, debemos de todos y todas apoyar esta propuesta tanto municipal, departamental y nacional. Aquí hay dos cosas notables de la historia. Una es que
este tipo de sitios, este evento como sitio, no se puede dejar olvidar. Es el momento, creo que, de retomar las acciones jurídicas para que este sitio que está abandonado, que está inmontado, vuelva a la comunidad y que sea la comunidad que tome parte de él y que comencemos a transformar la historia a través de arreglarlo, mejorarlo y tenerlo ya como patrimonio histórico de la humanidad a nivel del municipio de Villarrica y Atena a nivel nacional. Yo creo que debemos de estarlo visitando, así como visitamos los otros cementerios. ¿Por qué no visitar este cementerio de aquí, donde yace muchos de estos afros que lucharon de una u otra forma por darnos la libertad a nosotros? Los anteriores antecedentes son argumentos válidos para solicitarle a las autoridades la declaratoria de este sitio como patrimonio histórico de la nación. Luchó por la libertad del pueblo norte caucano, siempre te recordará. Ay, silencio. En los comienzos del siglo, el cacao y el café florecían en las fincas de campesinos de ayer. La gente de nuestros pueblos siempre tuvo para comer. De sus tierras a los negros quisieron desalojar y arrebatarles las fincas que habían logrado sembrar. De Quintero a la Dominga, del puerto hasta Barragán. Ay, Sinesio, Sinesio, Sinesio Mina, negro de armas tomar. Sinesio, Sinesio Mina, luchó por la libertad. El pueblo norte caucano siempre te recordará. Ay, Sinesio. Ni hacendados ni gobierno pudieron desanimar, y a tus hermanos los negros ayudaste a organizar, a defender sus derechos, su tierra y su dignidad. A pesar de que quisieron, no te pudieron coger, pues si acaso te cercaban cuando te iban a prender, la oración del justo juez te hacía desaparecer.